Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios que nos podemos conectar una vez más. Todos nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor. Y yo sé que en tu casa día a día lo haces, en tus tiempos devocionales, cuando apartas un momento para buscar el rostro del Señor, en su palabra, en oración. Pero también el Señor ha determinado que nos reunamos de esta forma por el momento, para que juntos escuchemos, meditemos, estudiemos la palabra del Señor, meditemos en su palabra y contemplemos lo que el Señor nos dice a través de la predicación de la Escritura. También recuerda que al reunirnos juntos como iglesia, estamos poniendo una fecha, una hora en la que le decimos al Señor, nos vamos a reunir como iglesia para bendecir, para ser bendecidos con tu palabra. Así que dispón tu corazón con esto en mente, que cuando venimos no venimos a ver un video más, que no estamos consumiendo entretenimiento, un capítulo de una serie más, sino que estamos escuchando la voz del Dios Todopoderoso, la palabra del Señor, que es infalible, que es inerrante y que tú y yo necesitamos escuchar, necesitamos poner atención. Así que vamos a pasar el tiempo de la adoración con cantos, con himnos, con música, pero antes vamos a orar antes de comenzar el día de hoy este servicio. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos has concedido un día más, porque cada día nueva es tu misericordia, porque es muy extraño que en este momento estemos orando sin vernos, sin estar frente a frente, que se esté predicando la Escritura en un edificio en donde no haya nadie, donde no esté la iglesia, porque la iglesia es tu cuerpo, Señor. Pero mi Dios, sabemos que tú lo escuchas todo, que tú estás en todos los lugares, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por los corazones de cada uno de los hermanos que están escuchando el día de hoy, que se están conectando a través de las diversas plataformas que hay para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esos matrimonios, que los fortalezcas en tu palabra, que los hagas mirar a ti, a todos los matrimonios, Señor, a los hermanos solteros y hermanas solteras, que puedan saber que su identidad está en ti, Señor, y no en conseguir una pareja o en la pareja que tienen en este momento. Señor, te pedimos que nos hagas entender tu palabra, que nos hagas entender quiénes somos delante de ti, que nuestra vida no vale absolutamente nada, Señor, si no la vivimos para ti, Señor. Señor, tú vuelves pronto y tú vuelves muy pronto, Señor. Queremos estar preparados para tu venida, Señor. Sosténnos por tu gracia, Señor. Cuando nuestra fe llegue a flaquear, sosténnos, Señor. Sabemos que tú nos vas a sostener porque tú eres Dios fiel. Y queremos cantarte a ti, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar a adorar a nuestro Señor juntos. Señor, no queremos olvidar nada de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy te reconocemos como nuestra provisión, como nuestro proveedor, Señor. Santo es.
10,000 razones son para adorar. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Señor, tú eres el que nos provees de beneficios y misericordias, el que sacas del pozo nuestra vida, el que nos recuerdes como el agua. A ti, Señor, solamente a ti honramos y en ti, Señor, depositamos toda nuestra confianza, Señor. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades. Por 10,000 años y una eternidad. Bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo santo, tu nombre es. No olvidarás su favor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Cristo santo, tu nombre es. La tierra ha temblado ya ante el poder de tu amor. Los mares que agitan cesan, tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada es en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza es en ti y solo en ti. Estoy bien. Dios, líbrame de no creer y que no te pueda ver. Y el monte que
confianza está en ti y solo en ti, solo en ti. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán. Viento y mar a ti se rendirán. Mi alma en ti tiene paz. Mi alma en ti tiene paz. Mi alma en ti tiene paz. Mi alma en ti, solo en ti tiene paz. Mi alma en ti mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti. Y soy bien. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Gracias, Dios, que en esa revelación nos has revelado que tu Hijo Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer nuestra salvación y la redención de nuestras almas, Señor, en la cruz de tu Hijo Jesucristo, que se entregó por el pecador. Gracias por amarnos de esa manera. Herido fui, me amaste, sanaste mis heridas, limpio soy.
amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Mi vida por tu sangre demostraste tu luz y salvación. No hay más tinieblas, veo, reconozco en tu cruz mi redención. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios, mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración, me deleito en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios, mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración, me deleito en ti, a ti mi vida doy. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre,
damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es el tiempo del devocional de las ofrendas y te pido que ahí en tu lugar vayas a la lectura que vamos a tener en este momento de Lucas 12, del versículo 13 al 21. Vamos a leerla de forma rápido. Yo te la voy a ir diciendo en la versión de las Américas y me puedes ir siguiendo. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mis grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Permíteme darte un poco de contexto para que podamos entender lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Y es que cuando se acerca este joven rico, dice que había una multitud, había millares y millares. Este pasaje está antecedido de los primeros 12 versículos, naturalmente, en Lucas 12. Y también nos narra una conversación que está teniendo Jesús y donde hay muchos, dice que tantos que se amontonaban y se pisaban entre ellos. Bueno, en este momento entra este hombre y le dice: Rabí, o maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ahora, él se lo está diciendo a Jesús, reconociéndolo como un rabí. Y era natural en los tiempos de Jesús que los rabís acostumbraban a mediar este tipo de situaciones. Ahora, la herencia y lo que iba a dejarse a cada quien de los descendientes de una persona, de un hombre, estaba escrito en la Torá. Entonces el Señor ya había dejado indicaciones de cómo hacerse. Y los rabís en este tiempo hacían una cuestión de mediar este tipo de situaciones. Pero entonces lo que nos llama aquí la atención no es a la situación legal. O sea, el Señor no habla sobre que sea incorrecto, no la cuestión de la herencia. Él cambia la situación y dice: ¿está escuchando lo que dice este joven, este hombre? Y le dice: ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? Y después voltea y le dice a todos, a la multitud: guardaos, ested atentos de la avaricia. Cambia esta conversación que se estaba volviendo singular, uno a uno, y la vuelve una conversación con todos. Y había muchos, recuerda. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es que va a cambiar de lo que puede parecer un problema particular a un problema general en el corazón de los hombres. Y este problema es la avaricia, una condición, una situación que se puede suscitar en el corazón de los hombres. Nota el texto: estad, y les dijo, hablando Jesús diciendo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Son los únicos dos verbos en imperativo en estos pasajes que acabamos de leer. Estad atentos y guardaos. Este estado atentos es permanecer vigilantes. Imagínate esto, que en el edificio donde tú vives o en el complejo de habitacional en donde tú vives, hubiera una casa o un departamento, un área, donde hubiera un perro muy peligroso. Y cuando tú tuvieras que pasar por ese lugar, cuando tú tengas que pasar por ese lugar, tú no pasarías despistado. Tú pasarías volteando a ver en dónde está el perro, si está bien amarrado, si hay posibilidad de que saliera, porque estarías cuidándote, ¿no? Bueno, atentos no se refiere a algo externo, sino a algo interno. Jesús les dice: estén atentos, o sea, vigilando, porque ese es el sentido de la palabra, de estar vigilando cuidadosamente. Dice: estén atentos. ¿De dónde? De toda forma de avaricia. ¿En dónde? En el corazón. Y guardaos. Y guardaos en el sentido del léxico en el texto es guardaos vosotros mismos. Es decir, absténganse o pongan límites.
Vamos una vez más al texto. Estén atentos, vigilando, observando, cuidadosamente y guardaos. Implica apartarse, ocuparse, ponerse límites, abstenerse de toda forma de avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Aquí la avaricia está descrita como una condición, un sustantivo en una persona, algo que la define, pero de forma negativa, no positiva. La avaricia es el deseo y el anhelo insaciable de tener más y más bienes. Y veamos lo que dice Jesús. Seguimos leyendo el texto. Porque estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque va a dar el motivo o la razón. Aun cuando alguien tenga abundancia, aun cuando tuvieses toda tus graneros llenos, aun cuando tuvieses todo lo necesario y demás, tu vida no consiste en tus bienes. Es decir, el sentido de tu vida no está determinado por cuánto tienes. Y después les refiere una parábola de un hombre que decidió acumular y organizar y prever para sí mismo. Y el centro aquí no está en que esté mal, como que preveas. De hecho, el centro no está en cómo obtuvo las ganancias, sino qué hizo con esas ganancias. Última frase de este pasaje en el versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces Jesús se voltea y les dice a todos: vigílense cuidadosamente, así como vigilarías al perro que te puede morder. Vigila tu corazón, que es engañoso. Vigilemos nuestros corazones, que son engañosos, que pueden revestir la avaricia de muchas cosas, y no llamarla avaricia. Tenemos que estar atentos cuidadosamente y refrenarnos de aquello que nos lleva a la avaricia, o lo que es avaricioso, un comportamiento avaro. Y el ejemplo que da es este hombre que decide acumular para sí, pero no ser rico para con Dios. Es decir, su mente y sus pensamientos, sus deseos y por implicación lo que hacía con sus bienes no tenía nada que ver con el reino de Dios, no tenía nada que ver con expandir su palabra, sino estaba centrado en sí mismo. Quisiera leerte una cita de David Wilkerson y con esto concluyo. Quiero hacer más que solo rendir mi atadura mental a las cosas, a casas, carros, tierras y posesiones. Quiero tener el poder y la gracia para frenar mis apetitos, para hacer a un lado toda la basura, para vender lo que no necesito, para dejar de comprar y construir y de adquirir cosas innecesarias y enfocarme de tal manera en Cristo y en la eternidad que las cosas de este mundo dejen de dominarme y que el materialismo ya no sea mi amo. Vamos a orar. Señor, con estas ofrendas que queremos darte el día de hoy, queremos honrarte, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a estar atentos, a estar vigilantes en nuestros corazones. Tú sabes la realidad de cada uno de nosotros. Sabes el motivo por el cual damos. Sabes el motivo por el cual damos lo que damos. A ti nadie te engaña. A ti nadie te sorprende, Señor. Y, Señor, te pedimos que nos enseñes a conocer nuestro propio corazón, Señor. Que desnudes en nuestro corazón lo que sea avaricioso, Señor, o comportamientos avaros que estén revestidos de otra cosa, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a dar y a ser ricos para contigo. Que todo lo que implique tu reino, Señor, tu reino en este momento y también tu reino venidero, sea principal en nuestras vidas y no secundario. Te lo pedimos a ti, Señor, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar el tiempo de la predicación, así que trae tu libreta, siéntate, toma el tiempo y vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Hermanos queridos, nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios y nos da muchísimo gusto el poder compartir, estar en este tiempo hablando de cosas tan valiosas, tan importantes como es la Biblia. Dios dirigiéndonos, Dios señalándonos el camino, y qué bueno que el día de hoy usted pueda conectarse aquí con nosotros. Después de estar en un tiempo de adoración al Señor, ahora Él quiere hablarnos también, y yo espero que usted tenga
esa disposición en su corazón, pase este tiempo y deje que Dios hable, que Dios dirija. Hemos estado hablando acerca de precisamente la intimidad con Dios, que es la oración. Tenemos estos recursos que Dios nos ha dejado, Dios nos ha dicho cómo lo podemos hacer, cómo hablar, cómo escuchar correctamente la voz de Dios, porque eso es la oración, es una preparación de nuestro corazón para que Él nos dirija a través de la Biblia. Y vimos también en semanas anteriores cómo el ayuno ayuda para que nosotros podamos escuchar esta voz del Señor. Y el día de hoy quiero iniciar hablando acerca de una frase de una persona que para mí ha sido de grande bendición, lo que he leído de él, lo que él ha nutrido en mi corazón de la explicación de la Escritura. Él es el pastor John Piper. Él dijo estas palabras que quiero señalárselas a usted. Cuando te detienes a considerar que Dios es infinitamente fuerte y que puede hacer todo lo que quiera y que es infinitamente justo y solo hace lo que es correcto y que es infinitamente bueno y todo lo que hace es perfectamente bueno y que es infinitamente sabio y que sabe perfectamente que todo lo que hace es bueno y correcto y que es infinitamente amoroso y en toda su fuerza, su justicia, su bondad y su sabiduría, Él levanta el gozo eterno de los que ama hasta lo más alto. Cuando te detienes a considerar esto, entonces las generosas invitaciones de Dios a que le pidamos cosas buenas con la promesa de que Él nos las dará son increíbles. Y yo le añadí ahí un paréntesis, son maravillosas. Nosotros encontramos en la Biblia una guía, esta invitación de la que acabo de leer, este pensamiento, esta ilustración, esta enseñanza del pastor John Piper. Encontramos en las palabras de Cristo una guía para que nuestras oraciones tengan un sentido correcto y agradable ante Él, para saber cómo orar. Esta es la pregunta que hacen los discípulos a Jesús y que nos es heredada a través de los evangelios, específicamente el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Aquí en donde se expresa el evangelista Mateo, apóstol de Cristo, pudo hacer esta narración de muchos hechos y que incluyó el famoso Sermón del Monte, donde está incluida precisamente esta parte de la Escritura, este modelo de oración. Quiero leer a partir del versículo 5 y dice así la palabra de Dios. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí el Señor Jesucristo nos está expresando un modelo de oración, un modelo que vamos a estar viendo en las próximas semanas,
con la ayuda de nuestro Señor, si Dios nos lo permite, vamos a estar estudiando este modelo de oración para que no hagamos precisamente con la medicación que Cristo nos está diciendo y como muchos han ignorado, en donde hemos llamado a esta oración el famoso Padre Nuestro, porque así inicia la oración propiamente de Cristo. Y a veces tenemos la idea de que pues con que repitamos esas palabras es suficiente. Pero como ya lo dijimos, es un modelo de oración, no es un rezo. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y un rezo? Que un rezo es precisamente repetir unas palabras que ya están predichas. Y no es que esté mal en sí mismo que nosotros repitamos unas palabras. Alguien puede decir, bueno, pues si yo no sé orar, pues repetir estas palabras es algo bueno porque no me voy a equivocar en orarle al Señor. Tiene razón, pero desafortunadamente en el aspecto religioso de nuestra carne se va acomodando a una idea equivocada o se va distorsionando por la misma tendencia al pecado. La forma religiosa de verlo es que le damos una autoridad a la oración que no tiene como tal. Es decir, creemos que por repetir esas palabras entonces ya es suficiente y entonces estoy haciendo ya una comunión con Dios. Nosotros fuimos testigos hace unos días de un temblor fuerte, pero hace algunos años, el 19 de septiembre, fecha inolvidable ya para los mexicanos, principalmente para los ciudadanos de la Ciudad de México, para el Valle de México, el 19 de septiembre del 2017 nuevamente volvimos a tener un terremoto muy fuerte. Y en una de esas imágenes recuerdo que se empezaron a pasar por todas las redes, una grabación que alguien puso, estaba en medio del terremoto, se veía un edificio, me imagino, alto, porque el movimiento era muy fuerte, y alguien empieza a repetir el Padre Nuestro, que ni se lo sabía bien, por cierto, y es impresionante cómo esa dualidad del pensamiento humano cuando tiene miedo, en donde decía alguna de las palabras y al mismo tiempo decía maldiciones, que del miedo de morir. Pero, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Verdad? Esa es una incongruencia y eso es a lo que ha caído el hombre en su religiosidad. Pensar que porque yo repito unas palabras entonces es suficiente para entrar al trono de la gracia de Dios, para obtener de Dios un favor. ¿Y qué es lo que ha llevado este pensamiento? La distorsión más grande es que hemos dejado la supremacía de Dios, es decir, que Dios es el Señor de todo lo que existe, y muchos seres humanos alejados de Dios creemos que podemos usar a Dios como nuestro sirviente. Y entonces con que yo diga esta oración, pues Diosito que es bueno y que es amoroso y que es tierno, entonces va a contestar mis oraciones. Repito, esto es una distorsión que el pecado trae a nuestras vidas. Es una distorsión de lo que por qué Dios nos dejó la oración, el modelo de la oración para una intimidad con Él. Y no es el deseo de tener intimidad con Él lo que motiva a estas personas a repetir estas palabras. Es un deseo de obtener beneficios usando a Dios en un momento en el que ellos consideran que Dios va a actuar como ellos quieren. Entonces esto es una negación totalmente, repito, a la supremacía de Dios, al entender que Dios es el Señor del universo. No es nuestro sirviente, no es nuestro ujier. No es que nosotros podamos usar a Dios como se nos antoje. Que yo puedo venir a Dios, ¿verdad?, en la iglesia dominical, los domingos, o verlo a través de las redes sociales, o en una predicación, y vivo mi vida totalmente ajena a Él. Eso no es considerar a Dios como Señor. Definitivamente, pero a veces tenemos ese tipo de ideas que nos han sido heredadas también por lo que ya dije, por la religiosidad. Nuestra carne es impresionantemente religiosa. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue en contra de todos aquellos hombres que decían que tenían una relación con Dios, que decían que conocían a Dios porque tenían acceso a la palabra de Dios, se la memorizaban, hacían lo que les convenía, pero no tenían una relación de intimidad y de amor con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso no fue exclusivo de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos de la época de Cristo. No es exclusivo de cualquier religión del mundo que no considere ni siquiera la Biblia como su parámetro, como su guía, como la palabra de Dios. Esto es profundo en la naturaleza caída del hombre y debemos de tener mucho cuidado de este tipo de situaciones.
Dios nos deja este modelo de oración para que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir, y no se trata de estar solamente repitiendo esa oración todo el tiempo, sino que de la expresión de un corazón agradecido, un corazón deseoso y sediento de Dios, podamos buscarlo siempre con todo nuestro ánimo, buscarlo no solo cuando tenemos necesidad, aunque también cuando tengamos necesidad, sino buscando porque nosotros podemos valorar eso, y eso lo tenemos que aprender, a valorar los tiempos de intimidad con el Señor en oración. Por eso aquí el Señor nos enseña en el versículo 6 que acabamos de leer, Mateo 6:6, dice, mas tú, o sea, no te conserves a tener una relación como todo el mundo, una relación superficial. No creas que Dios acepta eso. A Dios no le agrada eso, ya lo vimos en semanas anteriores. Sino nosotros tenemos ahora que somos hijos de Dios, entendiendo que Dios nos ha dado la capacidad espiritual para entender las cosas espirituales. Por eso dice, más, súmale algo, ten el entendimiento ahora con el concepto, con la perspectiva espiritual. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Una relación, cualquiera que ella sea, tú llámale una relación con tu jefe de trabajo, una relación con tu esposa, tu esposo, una relación de noviazgo, de amistad, de paternidad, con tus hijos, con tus padres, hasta una relación vecinal. Siempre, ¿verdad? Una relación va a tener un acercamiento cuando tenemos una inversión de tiempo y comunicación. Este es el asunto importante. El Señor nos invita a tener tiempo de intimidad. Y no quiero decir de ninguna manera que los tiempos de oración congregacional, familiar, matrimonial, no sean algo que tengamos que ejercer o ejercitarnos. Claro que es bueno unirnos con nuestra esposa y orar. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, ¿verdad? Si te pones de acuerdo con tu hermano, el Señor concederá las peticiones. Por supuesto, como iglesia, inclusive como nación, hemos visto ahora en medio de la pandemia cómo hay naciones que han hecho clamores hacia Dios. Pero tenemos que entender también que esto no es para todos, por supuesto, lo vamos a ver más adelante en este estudio. Pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener una perspectiva muy diferente a la del mundo, a la de los religiosos, de lo que la oración es. Dios nos quiere que nos acerquemos. Aquí el Señor nos está enseñando que es mucho, mucho antes de tener una relación, antes de tener una oración matrimonial o familiar o eclesiástica. Dios nos pide que tengamos una relación íntima, personal, un acercamiento con Él, y para eso tenemos que invertir tiempo. Si tú no hablas con tu jefe de trabajo, tarde o temprano vas a tener complicaciones para realizar las labores que tienes. Si tú no hablas con tu esposa, mira, en poco tiempo va a haber muchos pensamientos que van a estar dominando en cada uno y va a haber una división. Siempre va a pasar eso. Por eso es tan importante la comunicación, y con Dios funciona de la misma manera. Dios nos accesa de esta manera. Quiero leerles otra frase del pastor John Piper para que nos dé entendimiento, cómo la perspectiva que debemos de tener en relación a Dios, que nos motive a orar. Dice el pastor John Piper, Dios es un manantial en la montaña, no un estanque. El manantial se renueva naturalmente, se desborda y abastece a otros de continuo, mientras que a un estanque hace falta llenarlo con una bomba o cubetas de agua. Esa perspectiva religiosa de ver a Dios de una forma distorsionada nos hace pensar que si yo voy y oro a Dios y estoy ahí y hay gente que dice, sí, voy a orar, voy a rezar, voy a hacer mandas, ¿verdad? Y aunque me vaya latigueando, voy a irme de rodillas de un lado a otro, porque entonces Dios así va a contestar mis peticiones.
voy a servirle en la iglesia, no voy a faltar, voy a llegar temprano, ahora sí voy a hacer todo bien, voy a ayunar, voy a cantar, voy a clamar, voy a leer la Biblia, ahora sí 10 capítulos al día mínimo, si no más, voy a leer la Biblia en una semana, en 10 días, me voy a chutar porque yo sé, ¿verdad? Que Dios, si yo hago todo eso, Dios se va a agradar de mí. ¿Sabes cuál es el problema fundamental de los religiosos, de las religiones? Es precisamente no entender lo que se está expresando aquí el pastor John Piper, porque la Biblia nos enseña de esa manera quién es Dios. Hacemos todas esas cosas con una perspectiva distorsionada cuando creemos que vamos a obtener el favor de Dios por lo que hacemos, no por lo que Él es. Y entonces tenemos una perspectiva distorsionada en esto, que si vemos a Dios, que entonces pues yo le lleno, yo le voy a hacer, yo voy a llenar el estanque, ¿verdad? Para que entonces el estanque me pueda beneficiar. Y Dios no es así. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él, porque Él se agrada de eso en primera instancia. Así como nos llamó a ser sus hijos, y ahora que Dios nos ha permitido tener algún tiempo familiar, en algunos casos hasta forzoso, ¿verdad? Porque ahora tienes que estar en la casa y o estás. Pero muchos hemos llegado a alcanzar, cuando a veces no lo teníamos, el saborear el tiempo de estar sentados, comer junto con nuestra esposa, nuestros hijos, y saborear ahí una sobremesa y hablar y platicar, y a veces discutimos, pero llegamos a acuerdos, o a veces tenemos que hacerlo posteriormente, pero pasar ese tiempo es sumamente agradable, y a Dios también le agrada, pero para nosotros se vuelve indispensable, porque Él es la fuente de todo bien. Pasar un tiempo en la presencia de Dios es la forma en que nosotros nos abastecemos de ese Dios inagotable, porque su amor es inagotable. Y cuando nosotros pasamos en su presencia y disfrutamos de lo que Dios es, esa manifestación de su presencia, en donde a veces vienes bien cargado ahí de problemas, vienes bien cargado ahí de pecados, ¿verdad? De culpabilidad, de que estás ahí triste porque sabes que le fallaste a Dios, tal vez le fallaste a tu familia, y en lugar de que te vayas a curártela ahí con los amigos o en el alcohol o la droga o el entretenimiento, o no me voy a esparcir para olvidarme de las cosas, no vas a la presencia de Dios. Y tal vez al principio te cuesta trabajo porque tu carne está ahí culpabilizándote de todo, diciendo, mira, estás así porque no hiciste aquello, no, mira, estás de otra manera, estás triste porque no hiciste lo correcto, ya ni vengas, mejor vete a hacer otra cosa, no sirves para nada. En lugar de que te estés ciclando, clamas a Dios, y tal vez al principio puede costarte trabajo, pero empiezas a adorar a Dios, empiezas a alabarle, empiezas a levantar tus manos y dices, Señor, tú eres lo más maravilloso. Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Empiezas a tener ese tiempo y a expresarle a Dios, y mira, la promesa de Dios es de que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Le abres tu corazón al Señor, eres honesto, sincero, y comienza el Señor a hablar y recordarnos su palabra, que en la obra de Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados, que si se los confesamos a Él, es fiel y justo para perdonarlos, y Él es Dios perdonador y es Dios misericordioso y se complace en la misericordia. Empieza a embargar nuestra vida y nuestro corazón, y empieza a ser abastecido de eso, y nos levantamos como nuevos. Porque ahí es abastecido, ahí somos recordados de cuán amados somos, porque la mayor manifestación del amor de Dios fue que Cristo Jesús vino a morir por nosotros siendo pecadores. Y entonces nos acordamos de esas cosas, y en lugar de estar ya con la tristeza que nos lleva a culpabilización o que nos lleva a ciclarnos ahí en puros pensamientos que nos alejan de Dios, al contrario, entramos y nos damos cuenta que pasar ese tiempo con Dios es maravilloso, y somos abastecidos de esa forma inagotable, de ese Dios inagotable que siempre está dispuesto a satisfacer, cumpliendo su propósito en nuestras vidas. El Salmo 5:3 dice, oh Jehová, fíjate la expresión del salmista, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti
y esperaré. A veces somos un poco distraídos, flojos, desorganizados. En este tiempo de pandemia he escuchado a muchas personas que duermen tarde y entonces es difícil pasarse un tiempo muy de mañana en la presencia de Dios. Pero en la mañana, cuando no ha sucedido nada en el día, recién despertados, muy temprano, cuando hay silencio, ese es un tiempo maravilloso con Dios. Hay casi nada que nos distraiga. Es un tiempo en el que podemos dedicarle. Hay algo especial en esos momentos, como dice el salmista, porque lo repiten sobre todo en muchos salmos, de ir a buscar a Dios de madrugada, temprano. Y es tan importante que nosotros iniciemos nuestro día con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios. Que iniciemos nuestro día para afrontar la tentación. Que iniciemos nuestro día abasteciéndonos de Dios para afrontar las adversidades, para afrontar las malas noticias, para afrontar el cansancio, el desgaste emocional, para afrontar los problemas, para afrontar los berrinches de los hijos, de la esposa, del esposo, para afrontar a un jefe pecador, para afrontar cualquier situación. Mira, te vas tan abastecido de Dios que no vas a estar esperando una satisfacción en nada. Pongo siempre este ejemplo. Yo tengo que cuidar mi peso, porque si no, pronto, ¿verdad?, empieza a hacer efecto la comida, la falta de cuidado. Y sobre todo cuando tomas la decisión de hacer dieta, muchos de nosotros nos sucede lo mismo que a mí. Algunos que hacen deporte, algunos que se cuidan, ¿verdad?, para poder hacer fuerza, etcétera. Entonces, pues tienes una dieta rigurosa. Y normalmente, quién sabe por qué, pero cuando hace uno dieta más se le antojan las cosas. Pero yo creo que es algo mental, por supuesto. Porque basta con que te digan, no pases por ese jardín, ¿por qué no? ¿Verdad? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No comas esto y es cuando más se te antoja. No hagas esto. ¿Has visto hasta un bebito? Pero le dices, no metas los dedos ahí al enchufe. ¿Y qué hace el bebito? Y va luego, ¿verdad? A buscar. Es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando decimos, bueno, voy a hacer dieta, etcétera, me tomo esa decisión, pues, me animo. Pero ¿qué pasa sobre todo en esos momentos en los que tomas la decisión de hacerlo bien para cuidar tu cuerpo? Que si tú no sales bien desayunado de tu casa, y en la calle, ¿qué normalmente encuentras? Pues pura vitamina T, ¿verdad? Tamales, tlacoyos, tacos. Entonces pasas por ahí, de repente hueles ese olor de la grasa que penetra por tu olfato inmediatamente, las papilas gustativas, y dices, ay, al fin no he desayunado y ya te avientas una garnacha. Es mucho más fácil si tú bien sales de tu casa bien desayunadito, que te comiste todo lo que te dijeron, y normalmente una dieta tiene que abastecer no tan solo las cuestiones nutrimentales, sino que salgas bien, ¿verdad?, abastecido, sin hambre. Por eso a algunos les dan colación, etcétera. Pero vas bien abastecido de tu cuerpo, de tu estómago, y entonces cuando pasas por los mismos tacos que huelen igual, pero tú dices, vengo bien, no hay problema. No necesito ser satisfecho por algo en donde yo no puedo, no tengo que buscar satisfacción. Eso mismo sucede en nuestra alma, en nuestro corazón. Si nosotros nos levantamos de mañana y agendamos y ponemos nuestra alarma temprano y estamos ahí en la presencia de Dios y abastecidos, y el Señor nos va a recordar cuánto nos ama, el Señor nos recuerda cuánta su misericordia es, el Señor nos recuerda cuán bueno es. Estamos tan abastecidos en la presencia de Dios que cuando salgas de ahí de tu recámara y de repente tu hijo, ¿verdad?, se le caiga encima de tu saco que te ibas a llevar al trabajo, la leche, pero estás tan abastecido que dices, ay, bueno, pues me cambio ahorita, no pasa nada, voy y me cambio, y estoy tan satisfecho en Dios que pues, lo que viene lo afrontas.
Y por el contrario, cuando no pasas esos tiempos en Dios, cualquier cosa, ¿qué es lo que se te cae la leche, verdad? Ahí, ¿y qué sucede? ¡Ay! ¿Por qué te enojas? Porque las cosas están fuera de control. Ya voy tarde, mira, todavía. Y empiezas a reclamar, a hacer, y a estresarte. Y a veces ni cuenta te das de lo grave de lo que estás haciendo y lo que estás lastimando por algo que tiene una solución. ¿Y por qué no tienes esa perspectiva de eso? Porque no sales confiado en que Dios tiene el control de todas las cosas. No te recuerdas eso. No estás satisfecho, no estás abastecido. Entonces, orar desde temprano, antes que nada suceda, nos prepara para todo, estar satisfechos en Dios, y es la invitación del Señor. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Creer que en Dios está el origen de toda satisfacción nos va a llevar a dialogar con Él, a decir, ¿sabes qué? No importa lo que pase en este día, pero si yo no voy a Dios, si yo no busco del Señor, antes que cualquier otra cosa estoy perdido. Entendemos esa naturaleza con la que fuimos creados y que en Juan 15 el Señor nos dice, sin mí nada podréis hacer. Tú no puedes esperar que una planta de maíz, un grano de maíz que cayó a la tierra, pueda tener crecimiento y dar fruto si no está siendo regada constantemente. Y así cualquier árbol. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones que tardan las lluvias, que hay sequía? ¿Qué es lo que pasa? Se pierden los frutos. ¿Por qué? Porque los árboles no están abastecidos de los nutrientes, del agua que se requiere y que tienen los mantiene frescas esas y nutridas a esas plantitas. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no estamos constantemente yendo a esa fuente inagotable, a ese manantial que es Dios, pues nos empezamos a secar, empezamos a ir a endurecer, a ir a más pecado. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? La fuente, el origen de la satisfacción soy yo. Y hasta que entendemos eso, mira, nuestra agenda va a ser diferente en relación al tiempo que pasamos en oración. Muchos de nosotros religiosamente decimos, no, ya, año nuevo, vida nueva, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, no, ya cuando acabe la pandemia, ahora sí voy a poner mi agenda bien, ya no me voy a desvelar, ahora sí voy a levantar temprano y ahora sí voy a orar. Somos los hombres del mañana. Hasta una canción hay de eso, ¿verdad? ¿Qué le tiras cuando sueñas mexicano? Mañana sí lo hago, mañana lo voy a hacer, mañana... Y todo está en función de una desidia terrible, y el problema grave está en que nosotros no hemos entendido. No se trata solamente de que te propongas algo o que agendes algo, sino que entiendas lo profundo de la importancia que tiene el hecho de que nosotros estemos en una relación cercana con Dios a través de la oración. Si nosotros, ¿verdad? Por el contrario, cuando creemos en Dios es porque creemos que Él es el origen de esa satisfacción, y por el contrario, si nosotros no estamos buscando primariamente en Dios, sino lo buscamos la satisfacción en algo más, eso es totalmente incredulidad, y es un paso, si no es que ya es idolatría, caminamos hacia la idolatría. Si tú estás buscando tu satisfacción en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novia, en tu amigo, en el trabajo, es tarde o temprano, eso ya le podemos llamar idolatría, porque estás sustituyendo a Dios en tu vida, en tu corazón. A Dios le agrada hacernos bien, y lo que nos está diciendo aquí el Señor es que siempre cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, de forma primaria, entonces estamos entendiendo que Él es el origen de todas nuestras satisfacciones, y entonces estamos creyendo quién es Él. Versículo 7 de Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nosotros debemos de aprender a realizar oraciones intencionales que se alinean a la voluntad de Dios. Quiero repetir otra vez esta frase. Nosotros, como hijos de Dios,
Debemos aprender a realizar oraciones intencionales que se alineen a su voluntad. Traemos nuestras peticiones constantemente a Él. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es el que puede solventarlas. No es el asunto porque yo ore o porque solo yo ore, sino yo estoy en conciencia de que estoy yendo a Él porque lo conozco. ¿Y qué conozco de Dios? Número 1, que Él es el que puede hacer todas las cosas. Número 2, conozco que Él me ama. Número 3, conozco que Él es bueno. Y entonces, ¿qué me va a dar? Cosas buenas. Conozco que Él es misericordioso. ¿Y qué significa eso? Que Él es el que satisface y se agrada de satisfacer mis necesidades. No es porque yo tenga un mérito personal propio. Claro, la oración no es nada más un paliativo, no es algo que Dios nos dice, bueno, está bien, voy a hacer, que ore y ahí. No, es la forma en que Dios nos brinda esa bondad a sus hijos. Pero el trato es hacia nosotros. Por eso decimos que en la oración se manifiesta gracia. Porque lo que nos está diciendo aquí el Señor es que Dios ya conoce desde antes, claro, Él es omnisciente. ¿Eso qué significa? Que el conocimiento de Dios es absoluto. A Dios no se le resta conocimiento ni se le suma conocimiento. Él conoce todas las cosas. Entonces, Él no necesita de que yo le diga algo más para que Él sepa algo más. Él no necesita saber lo que hay en mi corazón porque lo conoce perfectamente. ¿Te das cuenta cómo obra ahí la gracia? O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer con Dios, sino de lo que Él está haciendo conmigo. Él ya conoce mi necesidad, pero Él nos ha dejado estas cosas, aquí lo dice, Él sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, yo entiendo esa gracia, yo conozco quién es Él y sé que Él va a responder bien. Yo sé que Él va a responder con buenas cosas, con buenas situaciones, con excelentes y perfectos tiempos. Yo puedo confiar en ese Dios, que es su naturaleza, porque Él es así. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Al mismo tiempo yo voy a tener paz, porque sé que lo que estoy viviendo está bajo su total y absoluto control. Sé que lo que estoy viviendo está bajo su soberanía, que soy su hijo amado y que Él sabe lo que quiere y que sabe lo que necesito y que yo se lo pido porque yo necesito saber y entender y recordarme y recordarle a mi carne y matar a mi carne de esa manera, recordando que Él tiene el control total, absoluto de mi vida, que mi vida está en sus manos preciosas, que mi vida está al cuidado, así como un bebé que está en el cuidado de su mamá. No sé cuántos han tenido la experiencia de cargar un recién nacido. Yo la primera vez que cargué a mi hija recién nacida, me acuerdo perfectamente ese día, que a mí me daba un miedo, ¿verdad? Yo dije, no se me vaya a caer, es la vida tan delicada. Pero al mismo tiempo puse un cuidado tan especial, ¿verdad? Por cargarla, por tenerla en mis brazos, que no le pasara nada malo. Ahí, pues nuestro Padre, que es mucho más bueno que nosotros, nos sabe dar, dice la Escritura, mejores cosas de lo que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Ahí en el cuidado estamos de ese Padre hermoso que nos protege, que nos guarda. ¿Y sabes cómo llegamos a esa confianza? Cuando estamos en un tiempo de oración con Él. Cuando hacemos una oración de fe, creyendo quién es Él, nos vamos a levantar con la confianza total de que todo lo que sucede tendrá un buen propósito para nosotros. Su completa perfección de poder y entendimiento nos da esa paz y seguridad. ¿Quieres eliminar la desconfianza? ¿Quieres eliminar la incertidumbre? No se trata de, eso no va a llegar cuando encuentres un mejor trabajo. Va a llegar cuando te arrodilles y creas en Dios. Su amor determina que si hubiese una mejor vida para nosotros, en esa estaríamos. Si hubiese un mejor camino, en ese
estaríamos. Y entonces llegamos al versículo 9 de Mateo 6, en donde ahora el Señor, después de hacer recomendaciones de la actitud que nosotros tenemos para orar, cómo tenemos que llegar, con qué actitud tenemos que llegar a orar, ahora nos dice cómo lo tenemos que hacer en la oración, ya en la oración propiamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. La seguridad de acercarnos en oración al Padre es entender cómo fue posible que Él fuera nuestro Padre. Hay muchas personas, repito, que han sido educadas a través de que les han enseñado desde chicos a repetir el Padre Nuestro, esta oración modelo de Cristo. Y entonces dicen, pues con que lo diga es suficiente. Y entonces parece ser que le estamos dando un poder místico a la oración, un poder que no tiene en sí mismo. Tú puedes repetir 45,000 veces Padre mío, Padre nuestro, y no ser hijo de Dios, porque eso solamente se logra a través de la obra de Cristo. Y llegamos a cuestiones incongruentes como las que platiqué hace un momento, de personas que por un lado pueden decir, Padre, ayúdame, Dios, ayúdame, y por otro lado sus vidas lo maldicen. Dios, dame este beneficio, mira, yo te pido que ayudes para que este negocio se me realice. Y por otro lado, no les importa pecar y ofender a Dios y ofender la justicia de Dios. No han entendido eso. Ay, bueno, es que yo, pues sí, vi una muchacha mal, estoy viendo pornografía, pero pues yo no creo que eso le ofenda, yo no estoy haciendo algo en contra de Dios. He escuchado a personas que han dicho, bueno, ¿en qué lastimo a Dios emborrachándome? ¿En qué lastimo a Dios fumando? ¿En qué lastimo a Dios haciendo? Yo no estoy haciendo algo directamente a Dios. Y ahí es donde comienza el problema. En un desconocimiento, una falta de entendimiento, siendo ofensivos contra Dios, al no saber, o al no entender, o al no querer entender que Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el creador de todo. Él es el patrón. Entonces tú no puedes llegar a una casa, a una empresa, y decir, y llegar ahí, ¿verdad? Y estar diciendo majaderías, o estar diciendo, ay, aquí voy a hacer una fiesta y voy a utilizar esta maquinaria para mi propio beneficio. No, ¿por qué? Porque ahí hay un dueño de eso. Y ese dueño hizo esa empresa, tiene ese negocio para su propósito personal. Nosotros nos hemos confundido creyendo que podemos vivir en este mundo consumiendo de Él, respirando un aire que no nos cuesta, que es abastecido por Dios, porque así lo dice Colosenses 1 y Hebreos capítulo 1 también, 1:3, y que Él es el que sustenta todo el universo, y nosotros vivir a nuestra manera, como si Él no fuera el Señor, haciendo de nuestra vida lo que se me pega la gana. ¿Por qué te has engañado y pensando que si te drogas tú no le estás haciendo daño a nadie? Porque eres un anárquico, eres un rebelde, pensando que tú eres el dueño de tu cuerpo. Cuando la Biblia nos enseña, Dios nos dice que Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el Señor, Él es el dueño de tu cuerpo, Él es el que dio la vida y tú no puedes hacer lo que tú quieras con ella. Es una rebeldía abierta a Dios. Y pensamos que podemos venir a pedirle lo que nosotros querramos. La seguridad de acercarnos en oración al Padre, de que sabemos que somos hijos, no es por algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos volvimos enemigos de Dios. Lo único que merecía el pago de nuestro pecado era la muerte. Desde Adán funcionó así. No comas de ese árbol, porque si de él comieres, de cierto morirás. El alma que pecare, morirá. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecíamos. Y si no es por Cristo, no habría ninguna diferencia. Si no es por la fe, que es un don de Dios, seguiríamos siendo los mismos. Solamente a través de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos enseña esta verdad. Y que nosotros nos demos cuenta. Si tú estás oyendo este mensaje y no tienes una relación, estás separado de Dios, pero estás entendiendo esta posición que todos teníamos en relación al pecado y que éramos merecedores del infierno, es el Espíritu Santo el que te está revelando eso.
Yo te invito para que no te quedes ahí solamente en esa culpabilidad, sino que clames a Dios por su misericordia, porque su gracia se manifiesta en ti, para que te haga entender que la única forma de poder tener una restauración, una reconciliación con Dios es creyendo que Cristo Jesús pagó todo lo que era necesario en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, muriendo por nuestros pecados, y al tercer día resucitó para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Eso es lo que se necesitaba, era lo que se tenía que pagar. La obra de Cristo Jesús, su muerte, y Dios fue tan agradable esa sangre derramada que Dios lo levantó entre los muertos, resucitó para que nosotros fuéramos presentados como justos delante de Él. Es decir, no tan solo cuando crees en Cristo tus pecados son perdonados, pero además de eso la justicia de Dios se te imputa. ¿Qué significa eso? Que Él recibió el castigo por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y Él nos hace un intercambio con la fe. ¿Cuál es ese intercambio? Que nosotros podemos accesar a la presencia de Dios por la obra de Cristo, como si hubiéramos vivido la vida de Cristo y su justicia cumplida se nos asigna, como si hubiéramos sido tan obedientes como lo fue Cristo aquí en la tierra. Y entonces Hebreos 10:19 nos enseña que debido a esto, dice así Hebreos 10:19, debido a lo que Cristo hizo, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por lo que yo haga, no porque yo me sienta bueno o me autojustifique, no porque yo pueda convencer a Dios de que trato de ser una buena persona, no porque yo le dé buenas razones a Dios de por qué pequé, no, por la sangre de Jesucristo. No hay otro elemento, no hay otro camino para con el Padre, no hay otra manera, no hay nada más que nos pueda limpiar nuestros pecados. Porque para accesar al lugar santísimo nosotros tenemos que tener esa condición de santidad y justicia. Y solo lo hizo posible que Cristo murió y resucitó, su sangre derramada. Sigue diciendo el versículo 20 de Hebreos 10, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que el tabernáculo y posteriormente el templo simbolizaba la presencia de Dios, es decir, la manifestación de Dios para dar bien a su pueblo, a sus hijos. Y entonces estaba dividido en atrios, en lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, este lugar santo, ¿verdad? Solo entraban los sacerdotes y hasta el lugar santísimo solamente una vez al año habría acceso ahí. Con lo que nos está enseñando la Biblia, que en el sacrificio de Cristo es tan perfecto y que si revisamos en los evangelios, cuando Cristo muere, dice que el velo del templo se partió, porque estaba simbolizando, ¿qué dice aquí? Su carne que fue partida por nosotros, que fuera necesario para que nuestro pecado fuera pagado. Y al mismo tiempo, cuando Él muere, ¡brum!, se parte el velo y entonces se abre la puerta al lugar santísimo. Y ahora ya no es solamente un hombre una vez al año, sino ahora todos aquellos que han puesto su confianza en la obra de Cristo Jesús, tenemos acceso a ese lugar santísimo. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. O sea, no con hipocresía. Dios no necesita que le cambies la voz cuando te dirijas a Él. Dios no necesita que le cambies la actitud cuando te dirijas a Él. Dios quiere que seamos nosotros, pero nosotros confiando en la obra de Cristo, nosotros revestidos de la justicia de Cristo, y entonces, pero con un corazón sincero, que le diga, Señor, mira, fallé en esto, mira, Señor, necesito esto, sé que esto está mal, sé que esto, Señor, mira, he intentado hacer esto otro, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a alabarte, ayúdame a servirte, ayúdame a predicar de ti, ayúdame, Señor, porque soy un miedoso, con sinceridad. No con apariencia, lo contrario, la sinceridad es la hipocresía. Es ponerme una careta de soy santo, soy bueno, mira qué gusto tengo, con esas caretas ahí que ya están en salsa. Sí. Pura apariencia. Eso estamos llenos. El Facebook, ahí la gente, ¿verdad?, pone su mejor sonrisa. Queriendo mostrar algo, que la gente piense de una manera de mí.
¿Cuánta gente ahí pone sus fotos familiares y dentro de la casa es un infierno? Tenemos que entrar con sinceridad, en plena certidumbre de fe, purificar los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La oración glorifica la obra de Cristo porque su obra redentora hizo posible que nosotros entráramos a su presencia a través de la oración. Podemos acceder sin miedo, ahora en calidad de hijos revestidos de la justicia de Cristo. De hijos. Por eso inicia así la oración. Padre nuestro. Yo tengo que entrar con esa conciencia de que la obra de Cristo me hizo posible que yo pudiera decirle a Él, Padre. Mucha gente le dice, sí, mi papi Dios, mi Padre Dios. Ay, sí, que papito Dios y no sé qué tal, pero no tiene la convicción. Creen que porque ellos hablen bonito a Dios, que hagan 2 o 3 cosas buenas, entonces ya Dios los va a aceptar. Eso es recargar en tus obras y no en la obra de Cristo la posibilidad de accesar a su presencia. No te equivoques. No hay nada en nosotros digno. Lo único que nos hizo posible ese acceso es Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hiciste. Accede, acércate con sinceridad. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, con lo que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y otra vez, ¿verdad? Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es impactante esta porción de la Biblia, porque cuando nosotros lo contextualizamos, principalmente con Apocalipsis y todos los libros que nos hacen una mirada escatológica, es decir, cómo va a terminar todo, cómo la ira de Dios va a ser derramada sobre nosotros y se va a sentar allí en un juicio en el gran trono blanco a mandar a todos a los pecadores al infierno, excepto a los que Dios tuvo gracia. Ese es el trono de justicia de Dios, pero ese trono que era de justicia para nosotros, porque todos deberíamos haber estado ahí, todos merecíamos ese mismo castigo, pero solo la gracia de Dios, ningún mérito personal, no hay nada intrínseco en nosotros que nos haya llevado a esa salvación, sino a Él que le plació manifestar su gracia a nosotros. Esa manifestación de la gracia es lo que nos hizo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Hebreos 4:16? Que ese trono que debería de ser de juicio por nuestras propias obras, gracias a la obra de Cristo lo convirtió en un trono de favor. Es maravilloso que todo obstáculo ha quedado fuera, se ha quitado por la justicia imputada de Cristo. Hay la santidad para hablar directamente por esa obra de Cristo. Hay la santidad suficiente, abastecida por Él, para hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Y quiero terminar leyendo Juan 16:26. Estas palabras de Cristo son igualmente maravillosas. Juan 16:26, escucha esto. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Cómo? Pero la Biblia dice que está intercediendo a la diestra del Padre. Sí, intercediendo. Pero Él nos está diciendo que nosotros tenemos acceso al Padre. Fíjate lo que sigue diciendo, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Esto es parte de las cosas maravillosas, es de las cosas más maravillosas de sabernos hijos, de sabernos que somos hijos, hijas de Dios. Porque ¿qué hacemos? Llevamos las peticiones a un Padre que no está enojado con nosotros, que su ira, lo que tenía contra nosotros, el acta el decreto, ¿verdad?, de deuda, ¿verdad?, el acta de deuda, dice la Biblia de las Américas en Colosenses 2, que era contra nosotros, quedó clavada en la cruz del Calvario. La ira que tenía que ser derramada en contra de nosotros, Cristo la recibió y eso fue suficiente. Y ahora el Padre nos ve de una manera diferente, ahora nos ve como hijos.
¿Y qué nos está diciendo aquí Jesús? Habla con el Padre. Tienes acceso al Padre. El amor del Padre y la obra de Cristo nos coloca directamente en su presencia para que hablemos sinceramente, para que hablemos confiadamente, para que vayamos ahí constantemente. Hermanos, conocer cada vez más los beneficios de la obra de Cristo nos lleva a estar más sorprendidos, maravillados, agradecidos más y más con Dios por los regalos de su gracia. Su bondad es digna que nos mantengamos adorándole, agradeciéndole. Continuemos aprendiendo la forma correcta de orar para que nuestras oraciones sean eficaces. Y no porque en sí mismas lo sean, sino porque en la base de la gracia, en la obra de Cristo Jesús, se vuelven eficaces. Y su presencia se manifieste para su gloria y para nuestra fortaleza. Padre amado, gracias por la obra de Cristo Jesús. Porque siendo pecadores, nos llevaste a Cristo. Y solo aquellos que fueron arrastrados a Cristo por el Padre, pudimos tener este beneficio. No puede nuestra mente comprender todo lo que eso significa. ¿Por qué nosotros? Pero fuimos nosotros, tus hijos. Gracias. Gracias porque podemos decirte, Padre nuestro, mi Padre amado, mi Padre que no me rechaza, mi Padre que no me abandona, mi Padre que no está demasiado ocupado, mi Padre que no es distraído, mi Padre que está amándome constantemente, infaliblemente, de forma perfecta. Gracias. Gracias, Jesús, por abrir ese camino. Gracias, Señor, porque puedo hablar contigo, Padre, ya no con culpa, porque la obra de Cristo fue perfecta y todos nuestros pecados perdonados. Porque puedo venir a pedirte, Señor, y a veces hasta equivocarme en mis peticiones, y tú me vas a dar lo mejor. Porque puedo venir a pedirte guiado por ti y ver tu mano poderosa actuando sobre mi vida con protección, con sustento, arreglando las cosas que a veces yo he desarreglado o perjudicado, restaurando donde yo he destruido inclusive, porque tú eres misericordioso. Gracias porque confiadamente puedo venirte a pedir cosas, desde las más sencillas hasta las más complejas, y tú no las menosprecias. Gracias, Padre hermoso, porque en ti, Señor, tenemos toda satisfacción. Y podemos no tener nada alrededor y estar satisfechos porque tú estás. Y por eso queremos pedirte, Señor, que hagas lo que hagas. Que hagas, Señor, lo necesario para que esta convicción no se acabe en nuestra mente, en nuestra vida. Que en ti está toda nuestra satisfacción. Porque cuando eso suceda, Señor, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. No importará si el hombre se equivoca, no importará si los jefes se equivocan, no importará si los papás, los esposos se equivocan. Estamos en tus manos y podemos estar confiados. Gracias, porque soy tu hijo.
Gracias, Señor. Amado Padre, precioso Padre, sigue guiándonos, Señor. Danos sed de ti. Que no menospreciemos esos tiempos, Señor, en los que nos acercamos a ti, sino al contrario, cada día más y más y más y más tiempo y más, Señor, seamos satisfechos de tal manera en que busquemos más. Que no pase un día, Señor, que no pase un día en que podamos aprovechar todos los instantes para buscar tu rostro. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo caluroso. Esperamos pronto ya nuevamente estar reuniéndonos de forma presencial. Esperamos pacientemente porque no es la pandemia ni la liberación de la pandemia. Con todo respeto, no son las autoridades del país, de la ciudad donde estemos, las que van a decir cuándo nos vamos a reunir. Es Dios. Estamos orando por eso. Les extrañamos muchísimo, pero sabemos que Dios tiene un tiempo perfecto y nuestra vida está en sus manos. Les avisaremos pronto. Sigamos adelante, sigamos escuchando predicaciones, estudios, mantengámonos fieles, porque Dios, nuestro Padre, es fiel. Que Dios les bendiga, les mandamos muchas bendiciones, que sean benditas sus vidas, sus familias, desde ahora y por siempre. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación